Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que va a encender el cotilleo y la curiosidad de todos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, una confesión, un secreto, uno de esos momentos que te dejan boquiabierto. Y lo mejor de todo, involucra a uno de los actores más queridos y codiciados del momento, Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de una confesión explosiva que hizo. Pero no solo eso, también hablaremos de la presencia de Hande Erçel en el lugar. ¿Estuvieron juntos? ¿Presenciaron algo? ¿Qué fue lo que se dijo? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder hoy. Así que agarren sus palomitas, preparen su café o su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, se vienen muchas más noticias jugosas. Y como siempre, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es muy importante. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Para quienes no lo conocen, aunque lo dudo mucho, Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en uno de los hombres más deseados del espectáculo. Y por supuesto su relación con Hande Erçel, otra estrella turca de renombre, mantuvo a todos los fans en vilo durante mucho tiempo. La pareja, conocida como Kerem Hande o Hande Kerem dependiendo de a quién le preguntes, se convirtió en un fenómeno. Sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales y hasta el más mínimo gesto eran analizados con lupa por sus seguidores. La química que irradiaban en la pantalla, particularmente en la exitosa serie Love is in the Air *** Calcam ***, se trasladó a la vida real, alimentando la fantasía de sus fans. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero pareció celebrar con ellos. Recientemente Kerem ha dado mucho de qué hablar. Y no se trata de un nuevo papel o de una nueva serie. Se trata de algo mucho más personal y explosivo. Resulta que Kerem, en una entrevista que se volvió viral en cuestión de horas, hizo una confesión que dejó a todos con la boca abierta. La expectativa generada por la entrevista era enorme. Los seguidores de Kerem, curiosos por conocer más de la persona detrás del actor, se volcaron a las plataformas digitales para no perderse ni un detalle. Las especulaciones sobre el contenido de la entrevista inundaron las redes sociales días antes de su lanzamiento oficial. Se hablaba de secretos, de revelaciones, de momentos cruciales en la vida del actor. La intriga estaba servida. En esta confesión, Kerem habló abiertamente sobre un periodo de su vida en el que, digamos, no todo fue color de rosa. Habló de momentos difíciles, de decisiones complicadas, de errores que cometió y de cómo aprendió de ellos. Pero lo más impactante fue el contexto en el que se hizo esta confesión. La entrevista tuvo lugar en un evento muy importante, un evento al que también asistió Hande Erçel. La coincidencia o no de esta presencia, añadió una capa extra de interés y misterio. El evento en sí, un prestigioso foro sobre la salud mental y el bienestar, ya era relevante por su temática. La presencia de dos figuras tan influyentes como Kerem y Hande elevó su perfil y lo convirtió en un punto de encuentro para el público y los medios de comunicación. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué significa esto? ¿Estaba Hande al tanto de lo que Kerem iba a revelar? ¿Es esto una señal de que mantienen una relación amistosa, a pesar de su ruptura? ¿O quizás fue pura coincidencia? Las especulaciones no se han hecho esperar. La prensa rosa, siempre atenta a las novedades del corazón, se volcó en la cobertura del evento. Los fotógrafos intentaban captar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Kerem y Hande. Las redes sociales ardían con teorías y conjeturas. Los fans, divididos entre la emoción y la especulación, compartían sus análisis y sus esperanzas sobre el futuro de la relación entre ambos actores. La entrevista, como les digo, fue realmente impactante. Kerem, con la sinceridad que lo caracteriza, se abrió en canal. Habló de sus miedos, de sus inseguridades y de cómo logró superarlos. Y por supuesto, no evitó tocar temas delicados, como las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera y cómo éstas lo han afectado. La valentía de Kerem al compartir su experiencia fue ampliamente reconocida y aplaudida. Sus palabras resonaron en un público ávido de autenticidad y de ejemplos de resiliencia.
La sinceridad con la que abordó sus desafíos personales sirvió de inspiración para muchos. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en que Kerem describió un episodio muy específico de su pasado. Un episodio que, según él, lo marcó profundamente y que lo llevó a tomar decisiones importantes en su vida. No dio muchos detalles, pero sí dejó entrever que se trató de una situación complicada, en la que se sintió vulnerable y desorientado. La ambigüedad del relato, la falta de detalles concretos, solo sirvió para aumentar la curiosidad. El público, sediento de información, empezó a buscar pistas y a elaborar hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido. Se especuló sobre problemas profesionales, sobre dificultades personales, incluso sobre situaciones relacionadas con su vida amorosa. Y aquí es donde entra Hande Erçel en la ecuación. Porque, como les decía, Hande estaba presente en el evento. Y según varios testigos, se le pudo ver escuchando atentamente las palabras de Kerem. Algunos incluso aseguran que se le escaparon algunas lágrimas. La presencia de Hande en el evento no solo fue un elemento sorpresa, sino que también elevó la carga emocional del momento. La conexión entre ambos actores, evidente para todos los que habían seguido su historia de amor, generó una gran expectación. ¿Cómo reaccionaría Hande ante las revelaciones de Kerem? ¿Qué pensaría al escuchar las palabras que describían un momento tan crucial en su vida? La mera presencia de Hande en este evento y su reacción ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos creen que es una señal de que ambos actores mantienen una relación de amistad y respeto, a pesar de su ruptura sentimental. Esta interpretación es la que más anhelan los fans. La idea de que Kerem y Hande, a pesar de ya no ser pareja, conservan un vínculo de cariño y apoyo mutuo, es un consuelo para quienes soñaban con un final feliz para su historia de amor. Otros especulan que Hande podría haber estado al tanto de lo que Kerem iba a decir y que lo estaba apoyando. Esta teoría sugiere una complicidad, un pacto de confidencias, que refuerza la idea de una amistad sólida. Y otros simplemente creen que fue una coincidencia y que no hay que buscarle tres pies al gato. Esta última interpretación, más pragmática, reduce el significado de la presencia de Hande a un simple evento social, sin connotaciones sentimentales. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem en esa confesión explosiva? Bueno, desafortunadamente la entrevista original no está disponible en su totalidad. Los fragmentos que circulan en redes sociales son lo único que tenemos. Sin embargo, a partir de estas pequeñas porciones, podemos inferir que Kerem habló de la importancia de la autenticidad, de la necesidad de ser fiel a uno mismo y de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. El énfasis en la autenticidad es un tema recurrente en la vida de Kerem. Su imagen pública, siempre asociada a la honestidad y a la transparencia, se refleja en sus palabras. La necesidad de ser fiel a uno mismo, un mensaje poderoso para los jóvenes, es una declaración de principios que encaja con su personalidad. También habló de la importancia de la salud mental y de la necesidad de buscar ayuda profesional cuando uno se siente abrumado. Esta parte de la confesión es especialmente relevante en el contexto actual. La creciente conciencia sobre la importancia de la salud mental ha generado una mayor apertura a hablar sobre problemas emocionales. Kerem, al abordar este tema, se posiciona como un defensor del bienestar psicológico y como un ejemplo a seguir para sus seguidores. Y por supuesto hizo hincapié en la importancia de aprender de los errores y de no rendirse ante las dificultades. La resiliencia, la capacidad de superar los obstáculos y de aprender de las experiencias negativas, es otro de los valores que Kerem transmite a través de su discurso. En resumen, la confesión de Kerem fue una invitación a la reflexión, a la introspección y a la aceptación de uno mismo. Un mensaje inspirador que resonó en muchos de sus fans y que, sin duda, generó mucha empatía. El impacto de sus palabras se extendió más allá de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de agradecimiento y de reconocimiento hacia la valentía del actor. Su confesión, en definitiva, se convirtió en un acto de servicio público, al normalizar el hablar sobre las dificultades emocionales. En cuanto a la presencia de Hande Erçel, por supuesto generó aún más interés y especulación. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué pensó al escuchar las palabras de Kerem? ¿Siguen siendo amigos? Todas estas preguntas son difíciles de responder, ya que no hay información oficial al respecto. La falta de declaraciones oficiales por parte de Kerem y Hande solo alimenta la curiosidad y la especulación. La prudencia de ambos actores, al no pronunciarse sobre el tema, deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones.
Lo único que podemos hacer es analizar las imágenes y los vídeos que han circulado en las redes sociales y sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, esperar a ver si alguno de los dos actores decide pronunciarse al respecto. La observación de las imágenes y los vídeos del evento ofrece algunas pistas, aunque limitadas. Los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal de Kerem y Hande pueden ofrecer algunos indicios sobre la naturaleza de su relación. La espera de una posible declaración oficial por parte de los actores mantiene la intriga y la expectativa. Lo cierto es que la confesión de Kerem Bürsin y la presencia de Hande Erçel en el evento han generado un gran revuelo mediático. ¿Y es que a quién no le interesa saber qué pasó entre esta icónica pareja? Su relación fue muy seguida y amada, y es natural que la gente se pregunte qué tipo de vínculo mantienen ahora. El interés por la vida personal de los famosos es un fenómeno inherente al mundo del espectáculo. La curiosidad sobre las relaciones sentimentales, sobre las experiencias personales, sobre los secretos mejor guardados, es un motor que impulsa la industria del entretenimiento. Este tipo de situaciones nos recuerdan que los famosos, a pesar de su fama y fortuna, también son seres humanos con sentimientos, miedos y experiencias. Y es admirable que Kerem, con valentía, haya decidido compartir su historia con el público. La vulnerabilidad, la capacidad de mostrarse tal y como son, con sus luces y sus sombras, es un gesto que humaniza a los famosos y que los acerca al público. La valentía de Kerem al compartir sus experiencias personales es digna de reconocimiento. Y ahora, para cerrar este tema tan interesante, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿Qué piensan ustedes de la confesión de Kerem? ¿Creen que Hande estuvo presente por casualidad o que hay algo más detrás? ¿Creen que es importante que los famosos compartan sus experiencias personales con el público? La reflexión sobre las implicaciones de la confesión de Kerem y de la presencia de Hande en el evento es fundamental. Las opiniones del público son diversas y contradictorias. El debate sobre la importancia de la transparencia en la vida de los famosos es esencial. La invitación a la participación activa de los espectadores es clave. Me encantaría saber sus opiniones. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho leerlos. La interacción con el público es un elemento fundamental en la creación de contenido en las redes sociales. La escucha activa de las opiniones del público, el diálogo constructivo y el intercambio de ideas enriquecen la experiencia y fomentan la comunidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de intriga, emociones y secretos. Creo que hemos desenterrado un buen tema de conversación. El análisis de la situación, la exploración de las posibles interpretaciones y el debate sobre las implicaciones de los hechos han enriquecido la narrativa. En resumen, hoy hablamos de la explosiva confesión de Kerem Bürsin, de los detalles que reveló y de la misteriosa presencia de Hande Erçel en el evento. Analizamos las reacciones, las especulaciones y las posibles interpretaciones de esta situación. Un evento que ha dejado a todos con ganas de saber más. La repetición de los puntos clave de la noticia refuerza la información y permite una mejor comprensión. El resumen final consolida el conocimiento adquirido. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. Y recuerden, si les gustó, denle like, compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque se vienen muchas más noticias jugosas. El agradecimiento al público es un gesto de cortesía y de reconocimiento. La invitación a la suscripción y a la activación de la campanita anticipa los próximos contenidos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. La despedida, con su tono entusiasta y personal, refuerza la conexión con el público.